Muy buenos días, este es el video número 134. Vamos bastante avanzado en esto. Y estamos entonces profundizando aquí y mirando de cerca lo que es y también ampliando el concepto de la fe. Este concepto que ha sido muy difícil entender en las religiones. Yo me acuerdo cuando hablábamos del concepto de la fe, ahí se trataba como un tema en el cual había que creer y había que hacer buenas obras, ¿ya? Buenas obras, pero según qué criterios eran las buenas obras. Había que hacer lo bueno, sí, pero según ellos decían, bueno, según el criterio de la Biblia, según el criterio de Dios, sí, pero nunca decían cómo. Nunca se volvió la fe algo práctico. Acuérdense que el tema, la Biblia es subjetiva. La Biblia está escrita, ¿cierto?, como una subjetividad. Pero el cristiano tiene que hacerlo práctico en su vida. ¿Ya? Y la fe es una de los conceptos que la Biblia maneja, en que uno debe hacerlo práctico. Uno tiene que verse la fe de la persona. No puede ser la fe anónima. No puede ser una fe escondida, no puede ser una fe aquí que está en el anonimato y que la persona entonces la lleva sola en el corazón. Aquí cuando uno anda en medio del mundo, cuesta mucho cuando la gente se expresa, cuando la gente habla, no se ve la fe. ¿Sabe? La fe es como que se esconde. Ahí la gente no lo reflejan en su conducta, no es algo práctico, sino que la fe es algo que ellos dicen tiene que ver entre uno y Dios, nada más. Y eso no es así, eso no funciona así. La fe debe ser algo práctico y debe ser algo que se ve, debe ser algo que se vea. Lo más difícil de la fe aquí es el aspecto de entender muy bien el concepto y transformarlo en conducta. Pero ¿cuándo es muy difícil? ¿Ya? ¿Cuándo es muy difícil entenderlo? Cuando la persona no se dedica totalmente. ¿Ya? Cuando hay falta de dedicación, cuando hay falta de entrega. ¿Se acuerdan la séptima ley de la ley de la fe? Y que se necesita la entrega de la persona. Tiene que haber un interés, ¿ya?, en lograr desarrollar la fe como un modo de vida. Como un modo de vida. Por eso aquí lo que tenemos que comprender es que la fe en nuestra vida práctica, en nuestra vida de todos los días, tiene que verse una actitud, ¿ya? Y tiene que verse lo que uno cree, ¿ya? Tiene que reflejarse en sus palabras, en todo lo que hace, en todo lo que dice. Por eso aquí Dios nos enseña, aquí la palabra. Pero acuérdense que el grave problema que tenían los Gálatas, ahí como lo analizamos en el capítulo 3, el grave problema que tenían es que no escuchaban la voz de su Creador. De su Creador había una enseñanza de decirle cuáles eran los pasos que había que dar para llegar a tener una fe práctica, para llegar a ser dueños de la fe. Y que nosotros fuéramos quienes manejáramos ese principio, esa ley. Después Dios la entrega y el ser humano entonces tiene que hacerse cargo de ello.
Así que vamos a seguir revisando las Escrituras porque estas son las que nos hablan de la manera, de la forma, ¿ya? Y nos muestran diferentes criterios, nos va mostrando diferentes formas de aplicación, ¿ya? Y nos va aquí instruyendo y orientando, ¿ya? Para que este concepto de la fe sea amplio en nosotros, ¿ya? Aquí uno no puede decir, bueno, Jesucristo decía, ¿tú crees en Dios? Entonces me decían, mira, no es gran cosa creer en Dios. Aquí la persona no puede decir que porque dijo que cree en Dios, ya por eso cambia su vida, o ya eso la hace un cristiano, o la hace un creyente, como se dice en el mundo, ¿ve? Esta persona es un creyente, ¿ya? Sí, pero eso no dice nada, eso no dice nada. Aquí uno debe de profundizar en las Escrituras, ¿ya? Y es ahí donde los Gálatas tenían este tremendo entusiasmo, pero con este tremendo error de no escuchar lo que su Creador les dice. Vamos a revisar aquí en Romanos 16, 26, capítulo 16, versículo 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora, hablando de nuestro Señor Jesús, dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Ve? Porque ha sido en las escrituras de los profetas, en el Antiguo Testamento, ya se venía anunciando todo esto. Ya había un preámbulo. Como hemos dicho, había muchas leyes de santidad que ya Dios venía entregando en el libro de Proverbios, el libro de Salmos, ahí, tal como lo hemos revisado en Deuteronomio, hemos revisado aquí el libro de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, aquí los libros menores que llaman, ahí hay muchas leyes de santidad que están relacionadas directamente con la fe, con el camino de Dios. Así que según el mandamiento del Dios eterno, ya había un mandato de parte de Dios de ir anunciando, este preámbulo a la llegada de nuestro Señor Jesús. Y dice, y se ha dado a conocer a todas las gentes. Se ha dado a conocer a toda la gente y en todo el mundo, ¿ya? Se ha conocido la Biblia. Todo el mundo tiene una Biblia, todos estamos enterados de que existe una Biblia, ¿ya? Dice, pero no tan solo eso, sino que cuando habla de conocer, se ha dado a conocer a todas las gentes, que quiere decir que todo el Evangelio está disponible para todos. ¿Ya? Aquí Dios ha hecho llegar una Biblia a cada hogar. No hay hogar que no tenga una Biblia. ¿Ya? Y aquí, entonces, este Evangelio estaba disponible para todos. Estaba disponible para todas las gentes. Dice, para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe, que dice, como hemos dicho, el camino de entrada, es la puerta de entrada, ¿ya? A la presencia de sus creadores, ¿ya? Y a la mesa de negociación, aquí al convenio, ¿ya? Que hay entre uno y su creador, ¿ya? Y a todos los demás que Dios nos ha enseñado. ¿Ya? Aquí vamos a ver otra escritura. Aquí en 2 de Corintios 13, versículo 5.
dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque cuando uno entiende lo que es el concepto de la fe, entonces uno puede saberlo, si uno está realmente en la fe. ¿Ya? Si uno está realmente aquí internalizando toda la información y qué efecto práctico está teniendo en su vida. Pero aquí dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. También es el seguimiento que uno tiene que hacerse continuamente. Porque uno, cuando uno conoce lo que es la ley de la distorsión y la ley de, la ley de la distorsión y la formación del mundo, entonces uno tiene que vigilarse a sí mismo, porque hay mucho dentro de uno, hay mucha distorsión y hay mucha formación del mundo, mucha formación de los padres, como ya hemos visto, las fuentes de información que lo forman a uno. Así que la persona tiene que estar vigilándose continuamente para poder frenar la conducta carnal. Dice, probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. A veces no tenemos que estar ahí esperando solamente que Dios nos pruebe. No, sino que aquí también nosotros podemos hacer ese trabajo. ¿Ya? Nosotros, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Dios hará las pruebas que están fuera de uno. Y Dios nos mostrará el camino entonces. Y dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí la persona, sí, por eso uno tiene que cuestionarse a sí mismo. Uno tiene que cuestionarse a sí mismo y ser sincero consigo mismo, porque uno no puede vivir mintiéndose, ¿ya? Como muchas gentes, ¿verdad? Aquí el instinto acciona muchos mecanismos de defensa que hacen que uno niegue la realidad y viva al son de la mentira. Aquí todo el mundo se da cuenta, ¿cierto?, de la equivocación de la persona o de lo que le está sucediendo, menos la persona, ¿cierto?, es la que menos se da cuenta. Todo el mundo mira, todo el mundo lo ve, pero la persona, ¿por qué? Porque ha creado mecanismos. Aquí el instinto va creando mecanismos para que la razón niegue la realidad. Aquí en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Yo creo que ya estamos familiarizados con eso. Sabemos que las obras de la ley son las leyes naturales. ¿Ya? Son las leyes naturales. Aquí vamos a dejarlo ahí solamente en las leyes naturales, ¿cierto? Como hemos dicho, ¿verdad? Aquí todos crecemos necesitando afecto, necesitando, hacemos muchas cosas por amor, ¿cierto? A nuestros hijos, a la esposa, hacemos muchas cosas a veces por la comunidad, por otros que tienen necesidades y todo eso. Pero aquí dice, ¿sabe? Esas son leyes naturales. Aquí no, la persona no se puede justificar, ¿cierto? Aquí la persona no puede decir, mi vida es algo útil para los demás. Hay mucha gente que es de muy buen corazón y hacen muchas obras. Gente que se esfuerza por otros, aquí por ayudar
¿cierto? Tanto adultos como los aspectos que quedan más vulnerables dentro de la sociedad, que están en la indefensión aquí, y organismos también estatales que ayudan a todas estas personas. Pero esas son las obras de la ley. Esas son las obras de la ley porque hay una condición natural de pena y de misericordia por las otras personas, ¿verdad? Aquí hay ese aspecto para poder decir, bueno, mira, este es el aspecto feo de la sociedad, así que hay que adornarlo, arreglarlo y solucionarlo. Pero Dios dice, ¿sabe? Eso no justifica porque eso es parte del existencialismo, es parte de la existencia. O sea, dice, no se justifica entonces por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, porque ahí la vida sí tiene sentido, ¿cierto? A través de la fe de Jesucristo, que es la puerta de entrada. Ahora la fe cobra algo práctico, ¿verdad? La fe ahora la podemos poner en acción, ¿ya? Yo cuando estaba ahí y me daban las instrucciones de la fe, nunca pude poner en práctica. La fe era algo tan subjetivo para mí, no era algo práctico, algo que yo pudiera vivirlo en mi vida. Pero, ¿sabe? Ahora la fe para mí ahora es más tangible, ¿cierto? Ahora sí puedo vivir en conformidad de la fe. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Ahí la vida se vuelve útil, verdaderamente útil y verdadera, porque es nuestra verdadera identidad, que tiene un norte, que tiene un sentido, que tiene aquí todo un sistema, toda una estructura para construir. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, para que mi vida tenga un valor verdadero, ¿ya? Por la fe, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque ahí la vida se vuelve vana. Solamente con las obras de la ley, entonces se vuelve vano el sentido de la vida. Y la persona no puede vivir solamente diciendo, bueno, como ya lo hemos dicho reiteradamente, y lo voy a volver a repetir. Aquí la persona no puede creer, ¿cierto?, que viene a esta vida y entonces construye una casa, ya trabaja, tiene una familia, tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos y todo lo que se quiera, ¿ya? Y les da comodidad y confort lo más que puede a la familia, ¿ya? De acuerdo a lo que Dios le vaya agregando, y creer que eso es todo lo que venimos a hacer, ¿ya? Aquí yo escucho a muchas personas que llegan a la edad ya de cuando son abuelos, y entonces los hijos se van de sus hogares, y entonces ellos dicen, mira, ya hemos cumplido con la vida, cumplimos con todo lo que había que hacer, ¿ya? Y están equivocados, vivieron de una manera muy básica, vivieron de una manera, se quedaron ahí, en la realidad del existencialismo, sin haber escuchado a Dios, lo que Dios tenía que decir al respecto. Por eso aquí dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No, aquí dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie podrá presentarse con esos argumentos ante Dios, como yo le hablaba recién, ¿cierto? Estos argumentos de la vida. No puedo ir allá y decirle, mira, yo fui un excelente padre, un excelente esposo,
aquí, y entonces yo me porté bien, nunca hice daño a nadie. Si alguien se sintió ofendido, bueno, que perdónenme, ya, porque también soy humano y cometo errores, y, y entonces también soy desubicado, a lo mejor dije palabras sin haberlo pensado primero, antes de hablar, y claro, esos argumentos, Dios dice, ¿sabe? Lamentablemente yo no lo conozco a usted, porque aquí yo hice el sentido de la vida. El sentido de la vida, eso era para la sobrevivencia del ser humano. Todo eso fue creado para la sobrevivencia, para que el ser humano pudiera haber la mantención de la vida. Y eso fue en forma natural. Eso Dios puso esas leyes ahí. Pero eso solamente tenía el sentido de la mantención de la vida, nada más. Aquí en Efesios 3, en el libro de los Efesios, capítulo 3, del 17 al 19, dice lo siguiente. Dice, para que habite Cristo. Acuérdense, ¿se acuerda cuando Jesucristo decía, yo y el Padre iremos y haremos morada? ¿Ya? Aquí, en ustedes. ¿Ya? Yo y el Padre haremos morada, en que habitará Dios en el corazón de la persona. Pero para que habite Cristo por la fe. Aquí Dios no iba a instalarse en uno, ¿verdad? No, era su palabra la que iba a habitar en uno. Para que habite Cristo por la fe, ¿ya? En vuestros corazones, por la fe, el Espíritu de la ley en vuestros corazones. Aquí donde está el banco de memoria, ya que ya hemos visto que es la parte inconsciente del ser humano. ¿Ya? Estos versículos son muy importantes. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿ya? Y aquí la palabra arraigado, que quiere decir desde la misma raíz. Tiene que ser así como la distorsión tiene que ser desarraigada, que quiere decir que es sacada desde la raíz misma. Tiene que haber, por eso los cambios en las personas tienen que ser radicales. Tienen que ser cambios radicales. ¿No? La persona no puede ahí cortar la maleza a ras de tierra y dejar la raíz, porque eso va a seguir generando conducta, eso va a seguir creciendo el mal, ahí va a volver a brotar otra vez. Así que debe ser desarraigada, así como para sembrar, como dice aquí, a fin de que arraigados, ¿ve? Y cimentados en amor, ¿ve? Que es la conducta final. ¿Ve? Como hemos dicho aquí, todo esto es una estructura para, ¿cierto? Para que el amor finalmente se pueda sostener. ¿Ya? Que es aquí en que todo se tiene que convertir finalmente en amor, en la actitud que debe de ser un modo de vida. Aquí la actitud de amor. Por eso dice aquí que también tienen que ser arraigados. La fe, el espíritu de la ley tiene que ser arraigado en vuestros corazones, quiere decir puesto con la raíz, desde la raíz misma, para que pueda dar frutos. Eso. Y dice, cimentados en amor. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Bien firme, la estructura bien sólida. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender, ¿ve? Plenamente capaces. Y esa capacidad se debe de adquirir.
Esa capacidad se debe de adquirir, la persona tiene que haber un desarrollo aquí íntegro de toda la ley, para que seáis plenamente, aquí plenamente que es completo, ¿ya? En plenitud, capaces de comprender, ¿ya? Con todos los santos, cuál sea la anchura, ¿cierto? La anchura, la longitud, ¿ya? Aquí la profundidad y la altura, ¿ya? Todas las dimensiones, todas las medidas, todos los criterios, todo, ¿verdad? Visto desde todos los puntos de vista. Analicemos. Dice, tal como vimos, pleno, ¿cierto? Seáis plenamente capaces, ¿cierto? La capacidad es algo en lo cual uno tiene que crecer. Dice, de comprender, ¿ve? Porque antes de lograr, ¿cierto? El fruto final, que es el amor, antes de lograrlo, tiene que haber el fruto de la comprensión. Uno tiene que crecer en la comprensión, pero la comprensión solamente crece, ¿cierto?, a base de todo el entendimiento que se tenga, porque yo no puedo comprender algo, ¿cierto? Yo no puedo comprender una información que no tengo, una información que no he puesto en mi corazón. Entonces uno tiene que comprender algo, ¿cierto? Porque ya uno comprende algo porque ya tiene información al respecto. Tiene información al respecto, por eso uno puede llegar a comprender. Y dice, con todos los santos, aquí, con todas las personas que están asociadas a esto, dice, para que sepan cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Así que esto es en todas las dimensiones, ¿ve? Y visto desde todos los puntos de vista. Aquí es como un cubo, ¿verdad? Visto desde este punto de vista, del otro, de abajo, del lado, de todo visto, para tener un espectro completo de la información. Tener aquí todos los ángulos, para tener criterios amplios, no estrechos. Aquí yo me acuerdo que una vez me encontré con una señora ahí en el grupo donde estábamos, y ella decía, mira, Fernando, nosotros ya tenemos todo lo que queremos, todo lo que necesitamos para la salvación. Y la verdad es que no tienen nada, no tienen la ley, que es lo más importante, no tienen el espíritu de la ley, no tienen el conocimiento de la fe. No, son verdaderamente pobres en todo, en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios, en cuanto al conocimiento del Evangelio. Entonces, esos son criterios estrechos, ahí en el pleno océano, ¿verdad? Hay una tablita ahí y uno se agarra a esa tabla y se aferra porque piensa que con eso, ahí con ese poco material va a poder salvarse. Y la verdad es que no es así, no es así. Tal como hemos visto a través de las Escrituras, tal como Dios nos ha enseñado toda su verdad. Aquí en el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo. Finalmente esa es la meta. Finalmente toda esta estructura se transformará en una sola actitud, en un solo fruto. Y eso es el amor. Tal como sale ahí también en el capítulo del amor, cómo ahí lo explica muy bien, ¿ya? Y cómo construir finalmente la estructura para conocer lo que es el amor de Dios, que es muy distante. Dice que es como que aquí está el amor existencial
y acá está el amor de Dios. Son dos polos opuestos, totalmente. Esto es para la existencia, nada más, para la mantención de la vida, el amor existencial. Mientras que el amor de Dios es para la eternidad. El amor de Dios es algo que trasciende, y es algo que es el sentir de nuestro Creador. Y entonces dice para conocer el amor de Cristo, y cuando dice conocer, es porque uno tiene que hacer todo un trabajo de conocimiento, todo el conocimiento ya que trajo mediante el Evangelio, tiene que ser conocido, uno tiene que estar familiarizado, ¿ya? Y no tan solo con el Evangelio, sino también con la ley de la distorsión. Uno tiene que saber, ¿ya? Cómo funciona el sistema, y uno tiene que saber cómo funciona la ley de la familia, para uno conocerse a sí mismo, y poder identificar lo que hay que cambiar. Porque si solamente me aboco aquí a ser un religioso pegado a las Escrituras, entonces el mundo me va a comer, ¿sabes? El mundo me va a hacer papilla todo, y nunca voy a tener argumentos para derribar los conceptos falsos. Aquí vamos a la siguiente escritura. Aquí en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escritura difícil de entender si uno no está conocedor aquí de la ley. Entonces esto pasa a ser solamente como una alegoría, como una metáfora, ¿verdad? Aquí sin tener un aspecto práctico. ¿Cómo le damos el aspecto práctico? Uno no puede ser literal eternamente, existencial eternamente. Tiene que salir de esa condición. Jesucristo le enseña cómo salir de esa condición. Ya le dice, por eso Jesucristo decía, yo soy la puerta. Y el que entra por mí, entonces verá la vida. Y aquí está la fe, las leyes de la fe, que es la puerta de entrada hacia el entendimiento del Evangelio. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es lo que es primero el escudo de la fe? El escudo de la fe es la verdad a la cual uno tiene acceso. Ese es el escudo de la fe. Aquí, la verdad de quién soy, la verdad de mi estructura interna, ¿verdad? ¿Qué propósito tengo? Aquí es la respuesta a todas las preguntas fundamentales, ¿ya? Y dice, y esa, ¿ves? Son mis argumentos que Dios me entregó. Y entonces dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y cuáles son los dardos de fuego del maligno? Son los conceptos falsos. Aquí es la distorsión, ¿cierto? Son aquellos conceptos que dicen, ¿sabe? Aquí el ser humano, a través de los millones de años, aquí fue evolucionando, y entonces llegamos a lo que somos ahora. Y todavía estamos evolucionando. Todo eso es una mentira. La ley de la evolución, perdón, la doctrina o el concepto de la evolución es falso, totalmente falso. Esta es la verdad dada por nuestro Creador, ¿ya? Y entregada en el Evangelio. Ahí están las respuestas fundamentales del ser humano, y verdades que lo llevan a la santidad, lo llevan a la salvación, mientras que la mentira lo lleva a la muerte. Por eso aquí habla de los dardos de fuego del maligno. Esos son los dardos de fuego. Aquí, ¿ves? Son aquí lo que dice la medicina, lo que dice
eh, los científicos, lo que dice la tecnología, ¿verdad? Y todo esto que es un verdadero Dios, y que las personas terminan adorando, ¿ya? Y están atentos con sus oídos a ver qué es lo que dicen, a ver qué es lo que traen ahora de nuevo, qué es lo que han descubierto, porque con su inteligencia, con su su maravilloso cerebro, ¿verdad? Y la verdad es que, ¿sabes? Si, no saben, no saben ni entienden, pero están muy lejos de la verdad y les encanta vivir en la mentira. Ahí les encanta estar ahí, como Dios mismo lo dice, porque adoraban más, ¿cierto?, la mentira que la verdad. ¿Ya? Aquí en Filipenses 1:27, ¿ya? Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportéis como es digno del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una relación, ¿ya? Tiene que haber una relación entre lo que hablo, ¿ya?, en lo que creo y en lo que hago. Tiene que haber una consecuencia. El ser humano tiene que ser consecuente. Y dice como es digno, y quiere decir con el respeto, ¿ya?, y con el temor reverencial que tengo hacia mi Creador. Así que dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que aún esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿ya?, en un mismo espíritu. Aquí, en un mismo espíritu, ¿verdad? A todos se les entrega por igual, ¿ya? A todos se les entrega por igual, a nadie se les dio menos, a nadie se les dio más. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ven? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. ¿Ya? Aquí, combatiendo. Aquí es obvio que se transforma en una lucha diaria, ¿ya?, en una lucha diaria, porque sacar el sistema de la distorsión no es fácil. Aquí los instintos, como hemos visto desde un principio, protegen la información, ¿ya?, pero tiene que levantarse la razón, ¿ya?, como gobernadora, como empoderada. Tiene que empoderarse la razón, entonces tiene que desarrollarse, tiene que crecer para ser fuerte, entonces. Y poder, para que el instinto ya no lo gobierne a uno. Aquí en Colosenses 2, versículo 7, Colosenses 2, versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en Él. Aquí en Él, hablando de Jesucristo, ¿cierto? Y su mensaje del Evangelio. ¿Ve? Arraigados aquí, ¿ya?, desde la raíz, ¿ya?, y sobre eso se sobreedifica. Sobreedificados en Él. ¿Ya? Aquí uno empieza a formar la estructura, le empieza a dar forma a la formación, ¿ya?, que se va generando. Y dice, y confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir confirmados en la fe? Esto hay que hacerlo práctico. Hay que saber cómo hacerlo. Confirmados en la fe, ¿qué quiere decir? Que uno lo vuelve práctico, ¿ya?, en la vida de uno. Y uno lo va confirmando. No tan solo la teoría, sino también la práctica, ¿ya? Y uno ve aquí, ya uno se cuestiona a sí mismo, ¿ya? Y entonces uno dice, bueno, ¿sabe? Esto es algo que no me pertenece, aunque por mucho que me guste, no me lo voy a llevar a la casa, sino que lo voy a respetar,
quién es el dueño, aunque yo lo necesite, aunque yo no lo tenga, aunque va a costarme mucho el poder adquirirlo. Pero debo ser honesto conmigo mismo, debo de trabajar para poder ganármelo. ¿Ya? Y entonces, ve, eso es confirmar el bien en uno. ¿Ve? Eso se confirma ahí, verdaderamente. Y esa es uno va confirmando el bien en uno. Por eso uno tiene que estar bajo observación permanentemente. Uno no puede hacer algo guiado por los instintos y sin haberlo pensado. Y después decir, Señor, no lo pensé, sino que llegué y lo hice solamente. ¿Ve? Y no, Dios dice aquí, pues uno tiene que hacer uso de la razón para estar consciente de las cosas. Dice, así como habéis sido enseñados, así como habéis sido enseñados, tal como lo estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Ya? Confirmados en la fe, aquí, con esta enseñanza. Dice, abundando en acciones de gracia. ¿Ve? En vez de tomar cosas para uno, mejor es dar cosas de uno. Entonces, por eso habla de abundando en acciones de gracias. Aquí, que se vea, que se proyecte, que hay una persona diferente, que hay una persona que está haciendo la obra de Dios. Aquí vamos a pasar a la siguiente escritura, en Colosenses 2, versículo 12. ¿Ya? Este va a ser el último video sobre esta ampliación de criterio, aquí de conceptos de la fe. Lo vamos a dejar hasta ahí. Hay mucho más tema, pero no quiero alargarme mucho, solamente era ampliar el concepto. Yo sé que ustedes, una vez que aprenden lo que es este tema, el tema de la fe, ya después lo van a poder ustedes discernir en las Escrituras. ¿Ya? Ustedes mismos lo van a poder discernir. Aquí solamente es una orientación amplia para poder entonces que usted tenga claridad, ya que la fe es algo práctico, que la fe no es algo que solamente es algo etéreo, algo ahí que no se puede ver, no se puede tocar, nada, solamente hay que creer y hay que generar fe. ¿No? Aquí las personas se obligan a sí mismos a tener fe, ¿ya? Y cruzan los dedos y dicen, no, yo creo en ti, Padre, yo sé que tú vas, y ayunan y están ahí hincados, orando continuamente ante Dios para que Dios entonces les pueda dar lo que ellos quieren, ¿ya? Porque entonces, si no les resulta, dicen, no, sabe que te faltó la fe, ¿ya? Te faltó fe. Y eso, sabe, ahora, cuando uno entiende la palabra, da risa esa cuestión, ¿ya? Da risa, y uno dice, pero ¿cómo? Esa es una fe ciega, una fe sin entendimiento. Y eso es lo que Dios no quiere de uno. ¿Ya? Aquí, por eso Dios dice en muchas partes, dice, miren, no vengan aquí con la palabrería y a repetir las cosas y a creer que están frente a un Dios que es medio sordo, porque hay que repetirle 100 veces lo mismo. Y Dios dice, uy, ya tengo mi oído ahí así grande de tantas veces que me dices lo mismo, como si el Dios no entendiera, como que el Dios aquí es como un profesor ahí que tiene que repetirle no sé cuántas veces a los alumnos las mismas cosas para que las puedan aprender. No, Dios, uno no puede tratar a Dios de esa forma, sino que uno tiene que escucharlo primero lo que Él dice. Y aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo. Recuerden que el bautismo es una especie de sepultura de agua, ¿ya? Aquí donde la persona muere a su pasado y se levanta, ¿sí? Como una especie de resurrección. Aquí se levanta a una vida nueva, pero eso es solamente un simbolismo, eso solamente es un compromiso que la persona hace, ¿ya?
dice aquí, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Ve? Aquí se levantó de las aguas la persona, entonces todo eso es figurativo, nada más, es solamente una figura. Dice, resucitados con Él, ¿ya? ¿Cómo fuiste resucitados con Él? Mediante la fe. ¿Ve? Mediante la fe en el poder de Dios. Y cuando habla de poder de Dios es los cambios, ¿ya? Los cambios del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, y que la razón le toca entonces hacer cambios ahí en su corazón. Dice, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, dice, que le levantó de los muertos. ¿Ve? Igual, esa vida nueva, ¿ve? Una vida totalmente nueva, ya uno muere a la distorsión, a la formación del mundo, a la formación de los padres. Y una formación totalmente nueva, una vida nueva. Aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados. Perdón, está mal leído esto. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La verdad es que esto es bastante amplio aquí porque trata muchas leyes, pero vamos, palabra por palabra, tal como Dios nos enseña aquí, examinarlo todo. Y también dice ahí, viviremos por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que analicemos. Entonces, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Ve? Que Dios nos haya escogido desde el principio. ¿Recuerdan cuando tratamos el tema de la Pascua? Allá en un principio vimos cuáles eran los planes, cuál es la intención de Dios. ¿Ya? Y Dios os haya escogido desde el principio para salvación, que quiere decir que aquí la persona podía convertirse en un escogido. Acuérdense que primero están los llamados, tal como lo hemos visto. Pero aquí el término escogido, al igual que llamado, son términos que si uno los encuentra en el diccionario, las definiciones son literales, las definiciones ahí son literales, pero esas dos palabras son subjetivas en la Biblia, que la misma ley, ¿ya?, les da el sentido correcto. ¿Ya? Primero que todo, los llamados. ¿Ya? Aquí, ¿qué quiere decir los llamados? El ser humano tiene un propósito, y usted se puede convertir en un llamado de Dios si usted, a través de la ley de la fe, usted entra a la presencia de Dios. Eso tiene que decidirlo la persona. ¿Eh? Aquí Dios dice, ahí está el Evangelio. Ahí está entregado toda la verdad. La persona sabe si lo toma. La persona sabe si responde al llamado. ¿Ya? Pero ahí es para toda la humanidad. Y luego dice, los escogidos. Desde el principio os haya escogido. Como que Dios individualizó a la persona para decir, esta sí, esta no. Y eso es falso.
totalmente falso, porque aquí si uno persevera hasta el final, se convertirá en un escogido de Dios. Aquí. Pero muy lejos está la idea o el término literal de la definición que dan los diccionarios al respecto del llamado y del escogido. Ya eso lo hemos visto también aquí en los videos anteriores, y eso está bastante ya amplio, ese tema. Y dice, y mediante la santificación, ¿ve? Mediante la santificación, ¿cómo se santifica la persona? Dice, por el Espíritu, a través de su razón, y la fe en la verdad, ¿ve? En el Espíritu de la ley, que es el Evangelio, aquí. ¿Ya? ¿Y qué es la verdad? La verdad de la estructura del ser humano, ¿cierto? La verdad de las respuestas fundamentales. Esa era la verdad. ¿Ya? La verdad es la respuesta a las preguntas fundamentales que todo ser humano necesita saber: ¿quién soy? Necesito saber quién soy, qué hago aquí y para dónde voy. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el sentido que tiene mi existencia? ¿Ve? Todo eso es fundamental saberlo. Entonces, ve, todo esto que parece muy subjetivo, aquí cuando dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ve? Cuatro cosas. Primero, la santificación. ¿Ya? La santificación. ¿Quién es el que hace la santificación? ¿Ya? ¿Quién es el que tiene que trabajar en su santificación? Es el Espíritu. ¿Ya? Aquí es la razón. Por eso dice la santificación por el Espíritu. Y la fe. Aquí está la entrada a la verdad del Evangelio. ¿Ya? Y dice, y la fe en la verdad. Aquí, porque aquí está en el Evangelio el mensaje. ¿Y quién tiene que hacer todo ese trabajo? El Espíritu, que es la razón. Y es la que tiene que limpiar. Uno tiene que limpiarse en ese aspecto. Ya tiene todo para hacerlo. Por eso este versículo es tremendamente importante. Y aunque parezca muy subjetivo y difícil de entender, pero ve, lo hacemos práctico. Es algo práctico. Aquí fácil de entender. Ahora podemos entonces caminar confiado, seguro, entregados, sin miedo a equivocarnos. Dice aquí en Primera de Timoteo 3:9, ya aquí en Primera de Timoteo 3:9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa esto? ¿Ve? Nuevamente, esto parece como subjetivo, parece como que no tiene forma, ¿no? Es difícil entenderlo cuando uno no tiene la información, pero es fácil cuando uno se familiariza con las Escrituras. Dice que guarden el misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? La verdad fundamental. Como hemos dicho aquí, principalmente la estructura interna del ser humano, porque así toda esta palabra podía entonces saber qué hacer con su razón. ¿Ve? Y lo que tenía que cambiar aquí y frenar a sus instintos cuando tomaran información distorsionada. Por eso es un trabajo permanente, constante, que de uno estar trabajando día y noche. Usted puede estar trabajando, usted puede estar con su familia, usted puede estar, sí, pero está trabajando en su fuero interno. Por eso Dios lo puso dentro. No era algo que había que hacer, ¿cierto? Como, bueno, tiene que ir allá, después tiene que ir a hacer el trámite acá, tiene que ir a sacar los papeles allá, tiene que ir, pero ¿cómo? Si trabajo. Entonces uno iría ante Dios y decirle: Señor, ¿sabe qué? No tuve tiempo para dedicarme a ti, me ocupé tanto
en las cosas que no tuve tiempo. Eso no funciona así. Y como dice aquí, que guarden el misterio de la fe. Entonces el misterio de la fe era la respuesta a las preguntas fundamentales, ¿ya? Con limpia conciencia, que quiere decir aquí tal como Dios la entregó, sin tener que agregar otras fuentes de información, ¿cierto? Lo que dice ya la ciencia, lo que dicen los políticos, lo que dice la filosofía, lo que dicen aquí los metafísicos, lo que dicen, qué sé yo, diferentes, lo que dice la masonería, lo que dicen, ¿sabe? O lo que dicen los sabios de Oriente, lo que dicen estas culturas milenarias, ¿ya? Como dicen ahí, aquí sin contaminación. El Evangelio sin contaminación, tal como nuestro Señor lo trajo. Aquí en Primera de Timoteo 4, versículo 6, ya estamos llegando al final. Pero es muy probable que a lo mejor en el próximo video le agreguemos un poco más de este tema para terminarlo. Dice 1 Timoteo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas aquí el Evangelio, dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, nutrido con la palabra de la fe. ¿Bien? Aquí, que se nutre, que se alimenta, que se alimenta de eso constantemente. Entonces, es algo que hay que ir alimentando. Es algo que uno tiene que finalmente perseverar en ello. Dice, nutridos con las palabras de la fe, aquí, y de la buena doctrina que has seguido. De la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué es buena? Porque es compatible, totalmente compatible. Te hace bien. O sea, es un alimento creado para poder digerirlo bien, sin que produzca ninguna alteración en el cuerpo y en el espíritu. Primera de Timoteo 5, 8. Y aquí algo interesante. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cuál es la forma que tiene? ¿Cómo se puede configurar esto? Primero que todo, aquí está hablando de las leyes de la familia, del aspecto básico. Usted no se puede saltar el aspecto básico, ¿cierto? Porque sobre eso tiene que construir. Acuérdense, aquí la persona, el aspecto básico de la existencia, se le agrega también los valores, la realización, los 10 mandamientos, todo esto que sobre esa plataforma se construye la fe. El arrepentimiento, la persona tiene que volver al sentido de la vida, que es la familia, ¿ya? Y sobre eso entonces la fe se empieza a crecer, por eso dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ve el sentido de la familia, nuevamente, que es el núcleo al que jamás la persona debe abandonar. No perder ese sentido. Uno no puede llegar y ligeramente aquí separarse, ¿ya? Separarse y tomarlo a la ligera y sabe, como dice el dicho, oye, todavía no se enfría el muerto cuando ya hay un repuesto, ¿ya? No puede ser así. O también uno no puede estar pensando en deshacerse de su pareja para poder adquirir otra. No, uno no puede estar motivado por los deseos carnales, sino que uno tiene que, cuando uno aplica
¿cierto?, las leyes de Dios en su vida, entonces ayudará a fortalecer los vínculos familiares. Todo esto ayuda, ¿ya?, a tener una familia sólida, una familia aquí que tiene temor de Dios, ¿ya?, una familia que tiene temor de Dios. Por eso aquí ha negado la fe, porque la fe no puede tener como base, ¿ya?, la fe no puede tener como base una vida distorsionada, ¿ya? En 1 Timoteo 6:10, y con esto ya me despido, dice, porque aquí 1 Timoteo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí el aspecto amor al dinero, ¿ya?, este amor al dinero, es una percepción existencial, porque el amor al dinero sirve para la sobrevivencia de la persona, no le sirve para esto, ¿verdad? Aquí no cabe la codicia, no cabe aquí estos ídolos, ¿verdad?, o de llenarse de cosas materiales y todo eso, no sirve. Aquí uno tiene que, por eso, para poder evitar caer en esto, ¿ya?, para poder evitar caer en este extravío, como dice, que fueron traspasados de muchos dolores, para poder evitarlo, uno tiene que estar bien cimentados, ¿ya?, tiene que estar bien fortalecidos aquí con una buena plataforma, de manera que no tenga el problema finalmente de extraviarse de la fe. Así que con esto en mente, entonces nos queda poquito aquí más que tratar sobre la fe, porque hay algunos versículos importantes ahí que quiero tratarlos con ustedes, pero será en la próxima entrega entonces del video. Nos veremos ahí entonces en el próximo video.